Mediar para remediar. Hola, soy Melquiades. Yo soy Juan. Y yo soy Ofelia. Y nosotros somos el equipo Mediar para Remediar. Y hoy te enseñaré cómo llegar a ser un mediador o mediadora intercultural. Acompáñame. El mediador o mediadora intercultural es en esencia un constructor de paz, es decir, es una persona que de manera voluntaria y gratuita logra que a través del diálogo las partes puedan transformar pacíficamente sus conflictos. Veamos. El mediador intercultural es una persona que presta un servicio a la comunidad. Realmente esto es un servicio que es de manera gratuita. Normalmente tenemos mediadores interculturales en el territorio que lo hacen de manera, decimos nosotros, natural. Prestan servicios de mediación y cuando hay situaciones conflictivas ellos lo hacen. ¿Cuál es el perfil de este mediador? Pues normalmente son personas inicialmente reconocidas por la comunidad o por los colectivos culturales. Se reconoce en ellos, digamos, esa capacidad dialógica de contribuir a la resolución de conflictos. Entonces son personas que gozan de plena confianza por parte de las comunidades, ¿no? Yo creo que esa es la principal característica. Tiene efectivamente unas habilidades en el sentido de que sí, digamos, contribuye a que los conflictos se puedan resolver, tiene unas capacidades de escucha muy importantes, tiene unas capacidades, yo diría, analíticas también de las situaciones conflictivas que le contribuye a él a ayudarle a que las partes puedan encontrar algún tipo de solución o de transformación pacífica al conflicto en el que están inmersos. El proceso de mediación intercultural puede desarrollarse en una sola sesión, ¿no es cierto? O puede ser muchísimas sesiones. Va a depender de la misma situación conflictiva, lo que esté realmente en disputa entre la situación conflictiva y la realidad de ese mismo conflicto y la misma construcción histórica de esa situación conflictiva, ¿no? Entonces, el proceso de mediación respeta los tiempos de los colectivos culturales. Entonces puede ser que en una sola sesión el mediador contribuya a que haya solución, pero pueden ser muchísimas sesiones. Un conflicto que ha durado 10, 15, 20 años probablemente dure un periodo largo. Entonces es el mismo dinamismo del proceso, es el mismo dinamismo y los tiempos de los colectivos culturales que van determinando el tiempo que el proceso de mediación va a durar, ¿no? Fase número 1. ¿Puedo mediar? Debes determinar si el conflicto es susceptible de ser mediado. Las causas o hechos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos no lo son. Por ello, hace falta indagar sobre los motivos y los colectivos que están en disputa, es decir, hacer un diagnóstico del conflicto. En este tenés que identificar como los actores, quienes hacen parte del conflicto, los actores importantes y secundarios que pueden influenciar en el desarrollo de ese conflicto, en dónde está ubicado, cuántas culturas están en contradicción. Digamos que ese sería un diagnóstico preliminar para poder decir si es un conflicto intercultural y si efectivamente el mecanismo lo puede tratar. En esta fase, el mediador o mediadora deberá hacerse las siguientes preguntas. ¿El mediador o el equipo de mediación posee legitimidad por las partes en conflicto? ¿Puedo mediar de manera imparcial y neutral el conflicto intercultural? ¿Hay voluntad de todas las partes para iniciar una mediación de conflictos interculturales? ¿Las partes quieren mediar los hechos o causas relacionadas con violaciones graves a los derechos humanos? Fase número 2. ¿Cómo iniciar el proceso de mediación intercultural? En esta fase, el mediador o mediadora le explicará a cada uno de los representantes de los colectivos culturales en qué consiste la mediación intercultural, sus alcances y condiciones mínimas. Asimismo, acordará con los colectivos las reglas del proceso de mediación de conflictos interculturales, el tiempo y el lugar para el inicio del diálogo intercultural. El proceso de mediación intercultural tiene 3 fases, pues tiene 3 puntos específicos, que es como brindar las reglas claras, identificar los actores y establecer los intereses involucrados. En esta fase, el mediador debe hacerse las siguientes preguntas.
Las partes en conflicto expresaron su deseo voluntario e informado de iniciar el proceso de mediación de conflictos interculturales. El mediador logró identificar los actores, el tipo de conflicto, los intereses materiales e inmateriales en disputa y las soluciones que plantea cada parte. El mediador concertó entre las partes el tiempo y el lugar para iniciar el diálogo intercultural. Fase número 3. ¿Cómo se lleva a cabo el diálogo intercultural? Una vez todas las partes estén presentes, es hora de iniciar el diálogo intercultural. El mediador deberá escuchar a cada uno de los actores y emplear diferentes técnicas de mediación que lleven a los colectivos a identificar alternativas de transformación pacífica del conflicto. El proceso de diálogo intercultural debe tener en cuenta la asistencia y la voluntad de las partes involucradas en el conflicto intercultural, tener las reglas definidas de la mediación. El mediador debe escuchar atentamente las narraciones de ambas partes y debe establecerse o delimitarse algunas alternativas propuestas por ambas partes. O sea, el mediador es totalmente neutral. Las preguntas que guían esta fase son las siguientes. Las partes llegan al encuentro y se reconocen mutuamente antes de iniciar el diálogo intercultural. Cada una de las partes narra los hechos. ¿Las partes aceptan las alternativas de transformación pacífica del conflicto? Durante el proceso, el mediador o mediadora hace preguntas o sugerencias creativas que contribuyen al diálogo intercultural. Fase número 4. ¿Cuándo construir el acuerdo intercultural? Una vez las partes llegan a un acuerdo sobre las alternativas de transformación pacífica del conflicto, es hora de construir el acuerdo intercultural. El acuerdo intercultural es el acuerdo voluntario entre personas jurídicas, que puede ser verbal o escrito, como decidan las partes, el cual puede ser elevado a un contrato de obligatorio cumplimiento, que no transgreda los derechos humanos y que no atente contra el orden público y las buenas costumbres. El mediador debe estar muy atento para identificar conflictos emergentes. De ser el caso, estos deberán ser tratados. Es importante que este acuerdo intercultural respete esa diversidad cultural que se está manifestando alrededor de este conflicto y que de ninguna manera este acuerdo puede ir en contravía de los derechos humanos. Digamos que eso es una guía fundamental para establecer si efectivamente ese acuerdo intercultural puede ser construido. En este también se pueden definir la forma en que se va a hacer el acuerdo intercultural. En esta fase, el mediador debe preguntarse lo siguiente. ¿Las partes identifican las alternativas justas para la transformación pacífica del conflicto? ¿Las partes aceptan voluntariamente los puntos acordados? Fase número 5. ¿De qué manera hacer seguimiento al acuerdo intercultural? El mediador verificará el cumplimiento de los compromisos pactados y la efectividad de la mediación. En caso de incumplimiento, es necesario repetir el proceso de mediación. En el acuerdo intercultural debe quedar explícito la forma en la que se le va a hacer seguimiento y el periodo en el que se le va a hacer seguimiento al acuerdo. También se deben determinar las personas o la persona que le va a hacer seguimiento al acuerdo. Esto va a depender también de lo que digan las partes que se encuentren en conflicto. En esta fase es necesario hacerse las siguientes preguntas. ¿Hay incumplimiento en los tiempos estipulados? ¿Los colectivos culturales mejoraron su relación? ¿El mediador realizó una visita final de seguimiento al acuerdo intercultural? Fase número 6. ¿Quién custodia los acuerdos interculturales? El mediador debe organizar y entregar un archivo con todos los soportes del proceso de mediación a la entidad encargada del mecanismo. En caso de que sea verbal, el mediador podrá hacer un breve resumen para su custodia. Este caso de la custodia de los acuerdos interculturales depende del contexto de donde se encuentra implementado el mecanismo. Puede ser la Casa de Justicia o puede ser otra entidad que está encargada de acoger el mecanismo y de respaldarlo. En esta fase, el mediador debe hacerse las siguientes preguntas. ¿El mediador o mediadora mantiene un archivo con los soportes del proceso de mediación de conflictos interculturales?
El mediador o mediadora remite a la entidad encargada el archivo de los procesos de mediación de conflictos interculturales atendidos. ¿Cuáles son las técnicas de mediación intercultural? Escucha activa. Diríamos que la primera técnica importante, de manera muy general, es la escucha activa, ¿no? Es importante, digamos, que quien ejerza como mediador tenga una escucha activa, o sea capaz de escuchar más allá de las palabras, sea capaz de escuchar al 100%, digamos, prestando muchísima atención a las partes porque tiene que recoger muchísima información, sea capaz de escuchar sin contradecir. Eso es otro elemento importante, digamos, de la escucha activa, ¿no? Y sea capaz de escuchar ayudándole a cada una de las partes o los colectivos culturales a profundizarlo. Entonces, una primera técnica muy general, diría yo, tiene que ver con poder tener la capacidad de escuchar a quienes están, digamos, en situaciones conflictivas. Pregunta mediadora. La palabra mediadora lo que hace es que el mediador, a través de preguntas, contribuye a que las partes en conflicto asuman, digamos, un papel protagónico dentro del proceso, pero también asuman la responsabilidad del proceso, ¿no? Entonces se espera que el mediador pueda hacer preguntas a través de preguntas que llamamos preguntas mediadoras, contribuirle en cualquiera de las fases del proceso a que quienes estén en situación conflictiva o a los representantes de los colectivos culturales, insisto, vayan encontrando salidas a esa situación conflictiva. Palabra dulce. La palabra dulce tiene como origen la comunidad Murubi en Puerto Asís, la cual se enfoca en las palabras afectivas para resolver un conflicto. Preguntas circulares. Las preguntas circulares básicamente se enfocan en que ambas partes conozcan y reconozcan las causas y los efectos que ha tenido el conflicto. Parafraseo positivo. El parafraseo positivo consiste en reformular una idea negativa de alguna parte involucrada en el conflicto y volverla positiva. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Se fueron los pajaritos y el agua ya se acabó. La gente al verse sin agua, matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió.